El Día de Acción de Gracias siempre fue mi festividad favorita. Quizás era la idea de la familia reunida. O quizás era simplemente la comida. Debo admitir que nunca he podido resistirme a la cazuela de boniato de mi madre. Pero el Día de Acción de Gracias pasado fue diferente. Fue el día en que todo cambió para mí. Me gustaría poder decir que me sorprendió, pero creo que siempre lo vi venir. Mi nombre es Sofía Navarro. El pasado noviembre tenía 34 años, madre soltera de mi hijo de 7 años, Mateo. Siempre había sido la oveja negra de la familia. Al menos según mi padre. La casa de mis padres en Sevilla, Andalucía, era la imagen de la tradición española. Un gran patio con columnatas, muebles de madera maciza y fotografías familiares de cada año desde 1982 alineando el pasillo. El tipo de lugar que siempre olía a azahar y pino en esta época del año. Quizás por eso seguía volviendo, incluso cuando sentía que no encajaba. Ese día de Acción de Gracias, la casa estaba llena. Mi hermano Javier y su esposa Elena habían conducido desde Málaga, trayendo a sus gemelos, Clara y Pablo, de 5 años y que ya eran mejores en armar líos que cualquier adulto que conociera. Mamá había pasado toda la mañana afanándose en la mesa, sacando su mejor vajilla y asegurándose de que todos tuvieran un sitio. La chimenea crepitaba, el aire espeso con el olor a cordero asado, pero algo no iba bien. Lo sentí tan pronto como entré. Había sonrisas tensas y miradas como si todos estuvieran esperando que cayera un zapato. Todos nos sentamos a cenar alrededor de las 3 de la tarde. Mateo llevaba su mejor camisa con cuello, pero cuando terminamos la oración de agradecimiento, ya se había las manchado con una gota de salsa de arándanos. No pude evitar sonreír. Siempre lo intentaba, pero seguía siendo solo un niño. Lo ayudé a acomodarse en la mesita auxiliar aparte, luego ocupé mi lugar junto a mamá en la mesa principal. La conversación era forzada, incómoda. Elena habló de la práctica de fútbol de los gemelos. Javier alardeaba de su nuevo ascenso en el banco. Papá gruñía la mayor parte del tiempo mirando su plato. Intenté unirme contando una historia divertida sobre Mateo y su última aventura con el perro de un vecino, pero nadie se rió. Mamá solo miró nerviosamente a papá. La tensión crecía con cada minuto que pasaba. Intenté concentrarme en Mateo, observándolo jugar tranquilamente con su coche de juguete debajo de la mesa, rodándolo sobre la alfombra. Los gemelos se reían por alguna broma privada, y Javier no dejaba de mirar su teléfono, probablemente revisando los resultados deportivos. Durante un rato, logré ignorar la incomodidad, recordándome a mí misma que había pasado por cosas peores. Yo también podría superar esto. Pero entonces sucedió. Mi padre de repente dio un golpe en la mesa con el puño con tanta fuerza que la cubertería tintineó, y la copa de vino de mamá se volcó, derramando tinto sobre el mantel blanco. La habitación quedó en silencio. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero me quedé perfectamente quieta. Papá se levantó y me miró fijamente. Eres una vergüenza, Sofía. Una madre soltera. ¿Por qué no puedes arreglar tu vida como los demás? Su voz era más alta de lo que jamás la había oído, resonando en las paredes. Por un segundo, nadie se movió. Los ojos de Elena se abrieron de par en par, e incluso Javier parecía incómodo. Mateo dejó de jugar, sintiendo que algo andaba mal, y me miró con esos grandes ojos marrones. Podía sentir la sangre subir a mi cara, pero me obligué a respirar. No era la primera vez que papá perdía los estribos conmigo, pero nunca delante de todos así. Continuó ahora más alto como si quisiera que los vecinos oyeran. Te lo dimos todo y tú lo tiraste por la borda. Podrías haber tenido una vida normal, pero elegiste esto. Nos avergüenzas cada vez que cruzas esa puerta. Miré a mamá, esperando apoyo, pero ella solo bajó la vista hacia su regazo, retorciendo la servilleta entre sus manos. Nadie dijo una palabra. Javier abrió la boca como para decir algo, pero luego la cerró con los ojos fijos en su puré de patatas intacto. Pensé en todas las veces que les había ayudado. Los pagos secretos de su hipoteca, los cheques anónimos para la Facultad de Derecho de Javier, el coche nuevo y la entrada de papá de la que se jactaba ante sus amigos. Ninguno de ellos conocía la verdad. Todos pensaban que la pensión de papá por sus años en la compañía eléctrica pagaba todo.
Dolió, pero me di cuenta de que había terminado de esconderme. La cara de papá se puso más roja mientras se inclinaba, señalándome con un dedo tembloroso. Lárgate. No eres bienvenida en esta casa nunca más. No hasta que arregles tu vida y dejes de arrastrar a esta familia contigo. Me levanté controlando mi voz. Mis manos temblaban, pero no lo dejé ver. Muy bien, dije en voz baja. No había nada más que decir. Miré a Mateo, que empezaba a llorar, y lo cogí suavemente en brazos. Se aferró a mí confundido y asustado, pero le susurré al oído que todo estaría bien. Cogí nuestros abrigos del armario del pasillo, metí sus brazos en su pequeña chaqueta acolchada y cogí mi bolso. Nadie se movió para detenerme. Nadie dijo adiós. Al salir por la puerta principal, el aire frío de noviembre me golpeó la cara. Bajé los escalones del patio, mis tacones haciendo clic en la madera, y salí hacia el coche que había aparcado en la acera. Mateo estaba callado, aferrado a su camión de juguete. Lo abroché en su silla elevadora, eché un último vistazo a la casa y me di cuenta de algo extraño. No estaba triste. No realmente. Me sentía libre. Ellos no lo sabían, todo el mundo en el que vivían estaba construido con el dinero que yo ganaba. La casa, los coches, incluso la comida de la mesa. Todo provenía de mi trabajo, de mi imperio de 94 millones de euros del que ninguno de ellos se había molestado en preguntar. Durante años, les había dejado creer que era un fracaso solo porque era más fácil. Pero ahora, mientras me alejaba de la única familia que había conocido, sentí una sensación de alivio. El día de Acción de Gracias se suponía que era sobre la familia. Ese día aprendí que se trataba de encontrar la fuerza para irse cuando la familia ya no se siente como un hogar. La verdad es que mi familia nunca me conoció realmente. Incluso cuando vivía bajo el mismo techo que ellos o los visitaba en vacaciones y cumpleaños, siempre me sentí como una extraña con un nombre prestado. Podía verlo en la forma en que mi madre me miraba cuando me reía un poco demasiado alto o contaba una historia sobre mi trabajo. Lo veía en las preguntas forzadas y torpes de mi hermano, siempre educado, nunca curioso. Para ellos yo era solo la desordenada, la que cometía errores, la chica que nunca encajaba en el molde de lo que se suponía que era un navarro. Era la mujer que volvía a casa con un bebé pero sin marido, la que tenía demasiadas ideas y no suficientes explicaciones. Pero lo que mi familia no se daba cuenta, o quizás no le importaba darse cuenta, era que cada correo electrónico nocturno, cada llamada de negocios que hacía a horas intempestivas y todos esos viajes sospechosos a Madrid, Barcelona y Valencia no eran escapatorias de la responsabilidad. Eran los pilares de algo extraordinario. Había aprendido a ocultar mi ambición pronto, a guardarla donde nadie pudiera criticarla o pincharla. Mi mundo era silencioso desde fuera, pero desde dentro zumbaba con planes secretos y energía infinita. Todo comenzó hace 5 años en un pequeño y frío apartamento en las afueras de Sevilla. Tenía 29 años, acababa de quedarme soltera, un bebé en camino, y solo el dinero suficiente en mi cuenta para pagar el alquiler durante 2 meses más. Un sábado lluvioso, sentada a la mesa de mi cocina con un portátil de segunda mano y un cuaderno lleno de garabatos, abrí mi primer negocio en línea, un mercado digital para artistas y diseñadores independientes españoles. Lo llamé Puerto Azul, por un lugar que una vez soñé con ver, y puse todo lo que tenía en hacerlo realidad. Me enseñé diseño web, escribí descripciones de productos hasta altas horas de la noche y rogué a los artistas locales que me permitieran representar su trabajo. El primer año fue duro. Algunos días apenas ganaba lo suficiente para comprar pañales y comestibles. Trabajaba toda la noche con los dedos entumecidos en el teclado mientras Mateo dormía en una cuna junto a mi escritorio. Aprendí a estirar cada euro para hacer yo misma cosas que la mayoría de la gente contrataría. Vi tutoriales de YouTube sobre marketing, atención al cliente e impuestos, y cometí todos los errores del libro. Pero el fracaso no me asustaba. Volver a mi antigua vida, sí. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Se corrió la voz. Un popular blog de estilo de vida presentó Puerto Azul, y de repente los pedidos llegaron a borbotones. Reinvertí cada céntimo que gané, actualicé el sitio web, contraté a 2 asistentes a tiempo parcial y me expandí a artículos para el hogar personalizados. En poco tiempo, estaba recibiendo solicitudes de Madrid y Barcelona. Grandes minoristas empezaron a contactarme,
preguntando si consideraría colaboraciones. Siempre negocié ferozmente, decidida a mantener el control. Por una vez confié en mis instintos. En 3 años Puerto Azul no era solo un proyecto apasionado. Era un imperio en toda regla. Cerré acuerdos con gigantes tecnológicos en España que querían derechos exclusivos de algunas de nuestras impresiones de arte digital para sus oficinas. Marcas de moda en Europa, especialmente en París y Londres, querían colaborar en colecciones cápsula. Volé a reuniones en rascacielos de cristal y antiguas casas señoriales europeas, siempre fingiendo ser solo otra autónoma, nunca la jefa. Mi patrimonio neto se disparó hasta el año pasado. Alcanzó los 94 millones de euros, todo en moneda española. A veces miraba el extracto bancario, aún medio convencida de que era un error. Pero nunca cambié mi vida superficialmente. Mantuve mi viejo coche, vestía jeans y cardigans, y aún respondía a las llamadas de mi madre como si fuera una niña en pijama. Compré la casa familiar en Sevilla sin deudas para que mi madre pudiera dejar de preocuparse por la hipoteca. Pero lo hice en silencio, dejándola creer que era una benefactora anónima para el grupo de la iglesia de mi padre. Le enviaba a Javier un cheque cada mes, suficiente para pagar sus préstamos de la Facultad de Derecho y más, pero siempre desde una empresa fantasma, para que nunca lo cuestionara. Incluso sus viajes a París, del que Javier se jactaba cada Navidad, los pagaba yo. Mi contable se encargaba de todo, asegurándose de que nadie pudiera conectar los puntos. Mirando hacia atrás, tal vez debería haberles dicho. Tal vez hubiera cambiado la forma en que me veían. Pero la verdad es que ninguno de ellos se molestó en preguntar de dónde venía el dinero. Simplemente asumieron que la vieja pensión de papá lo cubría, o que quizás Javier tenía amigos en el banco. Les dejé creer lo que quisieran. En parte por costumbre, en parte porque estaba cansada de ser ignorada. Por eso, después de ese día de Acción de Gracias, cuando llegué a casa, a mi apartamento, mi verdadero hogar, no el lleno de juicios y secretos, me sentí más enfadada que triste. Mateo dormía en el asiento trasero, sus mejillas todavía manchadas de lágrimas por el caos. Lo arropé en la cama, luego me senté ante mi portátil, con las manos firmes por primera vez en todo el día. Abrí mi panel financiero, desplazándome por las docenas de transacciones que sostenían las vidas de mi familia. El pago de la hipoteca de Sevilla, las transferencias directas a Javier, los servicios públicos y el seguro de mamá, las facturas de mantenimiento del coche de papá. Todo su mundo estaba construido sobre mi trabajo, mis sacrificios, y sin embargo, seguía siendo su mayor decepción. Miré los números durante mucho tiempo, recordando cada cumpleaños que pasé sola, cada cena navideña donde fui el blanco de las bromas. Lentamente empecé a cancelar cosas. Dejé de pagar la hipoteca, desactivé los depósitos automáticos de Javier y terminé la asignación que mamá recibía cada mes. Envié un correo electrónico a mi abogada, instruyéndola para que revocara el acceso al fideicomiso familiar. Llamé al banco y desactivé la tarjeta de papá. Mis manos no temblaron ni una sola vez. Se sintió frío al principio, pero a medida que avanzaba por la lista, un nuevo sentimiento creció en mi interior. Algo como la libertad. Durante años había sido la benefactora silenciosa. El motor invisible detrás de sus vidas. Pero me di cuenta de que era hora de ser visible, de vivir en mis propios términos. No más viajes gratis. No más silencio. Cuando terminé, cerré el portátil y miré a mi alrededor en mi silenciosa sala de estar, bañada por el sol. Los zapatos de Mateo estaban junto a la puerta, sus dibujos pegados en la nevera. Por primera vez en años sentí que pertenecía a algún lugar, justo ahí, en la vida que había construido yo misma. Y sabía que pasara lo que pasara, lo enfrentaría con la cabeza alta. No recuerdo mucho del vuelo a Gran Canaria, solo que lo reservé en el momento en que terminé de cortar el suministro interminable de dinero y apoyo de mi familia. Quería un lugar donde nadie supiera mi nombre ni mi historia. Un lugar donde lo único que se esperara de mí fuera presentarme y respirar. Necesitaba el océano. Necesitaba el sol. Sobre todo, necesitaba paz. La casa de la playa me esperaba como una vieja amiga. La había comprado hace 2 años, justo después de que Puerto Azul despegara realmente, diciéndole a mi familia que era para viajes de negocios y fingiendo que era un modesto condominio cerca del aeropuerto. En realidad, era nada menos que impresionante.
Una casa moderna con fachada de cristal justo en la arena, con ventanales altos que se abren al azul infinito del Atlántico y suelos que parecen brillar a la luz del sol. Palmeras bordean los límites de la propiedad, sus frondas meciéndose suavemente con la brisa marina. Siempre había soñado con un hogar así, sereno, abierto y enteramente mío. Mateo estaba somnoliento cuando aterrizamos, su pequeña cabeza cabeceando contra mi hombro mientras íbamos del aeropuerto. Pero cuando llegamos a la casa y vio el océano, se iluminó como la mañana de Navidad. «Mamá, hay arena justo afuera de la puerta», chilló. Su alegría era contagiosa. Durante un rato me dejé observar, dejando que su entusiasmo llenara el espacio donde solía estar mi felicidad. Corrió en círculos por la sala de estar, abrió todas las puertas y finalmente se dejó caer en el patio trasero, donde la playa se extendía ante nosotros como una invitación. La primera mañana, nos despertamos con la luz del sol entrando por el cristal. Preparé café y observé a Mateo mientras pegaba la nariz a la ventana, mirando las olas. «¿Podemos salir?», preguntó su voz pequeña pero esperanzada. Asentí, todavía en pijama, y llevamos nuestro desayuno a la terraza. Me envolví en una manta, comiendo tostadas mientras Mateo hundía los dedos de los pies en la arena y comenzaba a construir su primer castillo de arena. Nadie estaba allí para juzgarme por estar en pijama a las 9 de la mañana o por dejar que mi hijo se llenara de arena antes del desayuno. Solo estaba el suave silbido del oleaje, el calor del sol y la risa de Mateo resonando en la playa vacía. Más tarde ese día, caminamos por la orilla, recogiendo conchas y piedras lisas. Mateo corría tras las gaviotas, chillando de alegría cada vez que alzaban el vuelo. Por primera vez en meses, quizás años, sentí que algo en mi interior se relajaba. No tenía que actuar. No tenía que disculparme. No tenía que preocuparme por las expectativas de nadie más que las mías. De vez en cuando me sorprendía sonriendo sin razón. Y la sensación era tan extraña que me hacía reír. Por la noche, después de que Mateo se durmiera, con el pelo todavía oliendo a sal y a sol, me sentaba en el balcón con una copa de vino. El aire estaba espeso con el aroma a hibisco y plumería, y la canción interminable del océano era un consuelo que no sabía que necesitaba. Miraba el sol hundirse en el agua pintando el cielo de morados y dorados, y pensaba en todos los años que había pasado viviendo para todos menos para mí. Pensaba en los sacrificios que había hecho, las noches que me quedé trabajando, los momentos que me perdí con Mateo, los pedazos de mí que había entregado para mantener la paz. Pero aquí, en esta casa, con nada más que las estrellas y el océano para responder, empecé a recordar quién era yo. No solo la madre de Mateo, no solo la chiva expiatoria de la familia o la millonaria secreta, sino una mujer con sueños y deseos propios. Empecé a escribir de nuevo cuentos cortos y poemas que habían vivido en mi cabeza durante años. Sueños que había apartado mientras construía mi negocio y cuidaba de mi hijo. Mi portátil se convirtió en mi nueva compañera después del anochecer, las palabras saliendo de mí como agua. Algunas noches escribía sobre desamor. Algunas noches escribía sobre esperanza. Escribía sobre la chica que solía ser y la mujer en la que me estaba convirtiendo. A medida que pasaban los días, también comencé a pensar en cómo podría usar mi libertad para ayudar a otros. Volvía una y otra vez a la idea que me atormentaba desde que nació Mateo. El conocimiento de que había millones de mujeres ahí fuera como yo, luchando para criar hijos solas, sintiéndose avergonzadas y sin apoyo. Recordaba la soledad, el miedo, la forma en que el mundo parecía cerrarse contra las madres solteras. Quería hacer algo, lo que fuera, para mejorar las cosas para alguien más. Así que una tarde, con la risa de Mateo resonando desde la puerta abierta, me senté y empecé a esbozar un plan para una organización benéfica. La llamé Puerto de Esperanza, un lugar para que las madres solteras encontraran apoyo, recursos y aliento sin juzgar. Decidí empezar con un fondo de 1 millón de euros, suficiente para marcar una diferencia real. Hice listas de programas que quería lanzar, subvenciones de emergencia, ayuda legal, apoyo para el cuidado de niños, becas para educación continua. Escribí correos electrónicos a abogados y asesores financieros, preguntando cómo configurar todo correctamente. Cada decisión se sentía empoderadora. Por una vez mi dinero no solo estaba rescatando a personas que me daban por sentada. Estaba construyendo algo bueno, algo que me sobreviviría. Cuanto más planeaba, más emocionada me ponía. Podía imaginar madres e hijos que nunca sabrían mi nombre,
pero que podrían tener un poco más de esperanza gracias a lo que había hecho. Mateo y yo nos adaptamos a nuestro nuevo ritmo. Mañanas en la playa. Tardes explorando la isla o leyendo juntos en el porche. Noches llenas de risas y conversación amena. La casa se llenó de luz y calidez de una manera que mi casa de la infancia nunca lo hizo. A veces me detenía y absorbía todo. El olor del océano. La mano de Mateo en la mía. La tranquila certeza de que por primera vez en mi vida, estaba exactamente donde se suponía que debía estar. El dolor del día de Acción de Gracias aún persistía en mi memoria. Pero aquí, con el Atlántico extendiéndose infinitamente ante mí, se sentía lejano. Las voces de mi familia se desvanecían con cada ola rompiendo, reemplazadas por el sonido más suave y verdadero de la mía. Me di cuenta de que no necesitaba la aprobación de nadie para sentirme completa. Solo necesitaba esto, un niño pequeño que me amaba, un propósito en el que creía y el coraje de vivir finalmente para mí misma. Era tarde en la tarde cuando sonó mi teléfono. El sol colgaba bajo sobre el Atlántico pintando mi sala de estar de oro y mandarina. Mateo estaba en el porche, su voz flotando a través de las puertas abiertas mientras hablaba con el Golden Retriever de los vecinos, su risa burbujeando en el aire salino. Durante un rato consideré no contestar la llamada. El número mostraba Sevilla, Andalucía, y supe de inmediato que era mi madre. Una parte de mí quería dejar que sonara, aferrarse al silencio que tanto me había costado ganar. Pero los viejos hábitos mueren con dificultad, así que cogí el teléfono. La voz de mi madre era delgada y temblorosa, su acento sureño se hacía más espeso como siempre lo hacía cuando estaba nerviosa o molesta. Sofía, cariño, necesitamos ayuda. El banco llamó. Dicen que estamos atrasados en los pagos de la casa. No sé qué pasó. ¿Y tu padre? Bueno, no lo está sobrellevando bien. Dejé que sus palabras me invadieran, firme e imperturbable. Durante años me habría entrado el pánico ante una llamada como esta, sintiendo que era mi deber rescatarlos, suavizar cada problema antes de que se convirtiera en una crisis. Pero ahora algo en mí había cambiado. Me senté a la mesa de la cocina y miré hacia el océano, respirando la calma que finalmente había encontrado. Mamá, dije suavemente, necesito que me escuches. ¿De verdad? Hubo una pausa. Debió haber oído la firmeza en mi voz, la ausencia de desesperación. Yo pagué todo. La casa, las facturas, incluso los coches. Tú y papá nunca lo supisteis. Pero durante años, yo lo hice todo posible. Lo hice porque os quiero y porque quería que estuvierais a salvo. Pero después de lo que pasó el día de Acción de Gracias, después de lo que dijo papá, después de que todos me hicisteis sentir como una vergüenza, dejé de sentir el viejo dolor en el pecho. Pero me obligué a seguir adelante. Me di cuenta de que merezco algo mejor. Merezco respeto, mamá. No voy a dejar que nadie me trate como a un fracaso cuando construí la seguridad de toda esta familia. Durante un largo momento, el único sonido en la línea fue su respiración. Luego, muy suavemente, empezó a llorar. No fuerte, solo esos sollozos pequeños y rotos que recordaba de cuando perdió a su madre años atrás. Oh, Sofía, susurró. Lo siento mucho. No lo sabíamos. Te juro que si hubiera sabido. Negué con la cabeza, aunque ella no pudiera verme. Eso es justo, mamá. Nunca preguntaste. Nunca quisiste conocer mi historia. Siempre se trataba de cómo no estaba a la altura, de cómo lo hacía más difícil. Incluso después de todo lo que hice, todos los sacrificios, nunca fue suficiente para que estuvieras orgullosa. Mi voz vaciló por un momento, pero respiré hondo y la controlé. Os perdono, mamá, pero las cosas tienen que cambiar. Ya no soy tu error que ocultar. Soy tu hija y estoy orgullosa de lo que he hecho. Sollozó al otro lado, sus palabras saliendo atropelladamente. Sofía, por favor, déjanos compensarlo. Vuelve a casa. Tu padre, él. Se arrepiente. Lo sé. Es solo terco. ¿Sabes cómo es? Y Javier, bueno, dice que nunca quiso que te fueras así. Te necesitamos. Te necesito. Cerré los ojos y escuché el océano afuera, pensando en todos los años que había pasado intentando encajar en una familia que nunca me vio por quien era.
La vieja Sofía podría haberse apresurado a perdonar, a olvidar, a borrar su dolor por el bien de la comodidad de los demás. Pero ya no era ella. Había encontrado mi paz. Y no iba a renunciar a ella, ni siquiera por una disculpa entre lágrimas. Mamá, dije suavemente, os quiero. Siempre me importaréis, pero no puedo volver a como eran las cosas. No puedo fingir que no tengo valor solo porque es más fácil para todos los demás. Si papá y tú me queréis en vuestras vidas, tiene que ser en otros términos. No seré vuestra vergüenza secreta. No dejaré que nadie me hable mal en mi propia familia nunca más. Estuvo en silencio y por un momento me pregunté si colgaría, pero luego dijo, su voz suave y cruda, tienes razón, Sofía. Tienes toda la razón. Quiero que seas feliz. Quiero conocerte a la verdadera tú. No quiero volver a perderte. Sentí que las lágrimas picaban mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran del tipo que lloras cuando te das cuenta de que por fin eres libre. Después de colgar, me senté durante mucho tiempo observando el cielo pasar del dorado al índigo. Pensé en todo lo que me había traído hasta aquí. Las noches pasadas construyendo Puerto Azul de la nada. Los años de dar en silencio, el dolor de ser incomprendida y rechazada. Durante tanto tiempo había medido mi valía por lo que podía hacer por los demás, por lo pequeño que podía hacerme, por lo invisible que podía volverme. Pero ahora, veía la verdad con claridad. Mi valor no estaba en cuanto daba o cuanto aguantaba en silencio. Mi valor estaba en la vida que había construido, en el hijo que estaba criando, en la esperanza que estaba extendiendo a otras mujeres que la necesitaban más. A medida que pasaban los días, me mantuve en contacto con mi madre. Lentamente mi relación con mi familia comenzó a cambiar. No fue fácil. Mi padre envió una tarjeta. Sin una gran disculpa, solo una nota corta. Te echamos de menos. Estamos orgullosos, aunque no lo digamos. Fue más de lo que esperaba. Javier llamó una vez torpe pero sincero preguntando por Mateo y contándome sobre un nuevo caso en el trabajo. No hubo grandes gestos, ninguna transformación repentina, pero algo había cambiado. Por primera vez me vieron no solo como el error de la familia, sino como la mujer fuerte y capaz en la que me había convertido. De vuelta en Gran Canaria, me sumergí en mi nueva vida. Mateo y yo continuamos nuestras aventuras junto a la playa. Puerto de Esperanza lanzó su primer programa de subvenciones, y empecé a recibir correos electrónicos de madres de toda España, mujeres a las que nunca había conocido, diciéndome cuánto significaba tener a alguien que creyera en ellas. Mis días estaban llenos, mi corazón finalmente en paz. A veces en las noches tranquilas, cuando Mateo dormía y el mundo parecía contener la respiración, pensaba en ese día de acción de gracias y en la palabra que dije al salir, muy bien. Fue una palabra tan simple, pero lo había cambiado todo. A veces la libertad está a solo un muy bien de distancia. Una promesa a ti misma de que nunca más vivirás a pequeña escala para la comodidad de los demás. Y así vivo ahora, no como la decepción de otra persona, sino como mi propio yo orgulloso, imperfecto y extraordinario, desde mi casa de la playa en Gran Canaria, con el océano susurrándome que soy suficiente. Finalmente lo creo.